Incendio en Villa Canales ocurrido la tarde de este viernes consume al menos 10 viviendas. Atender la emergencia fue difícil para los socorristas debido al acceso del lugar. Padres de familia señalan que centros educativos piden vacunación como requisito para alumnos. Sin embargo, el ministro de Salud niega que la inoculación sea obligatoria. Auguran caos vehicular. Departamento de Tránsito de la Ciudad de Guatemala anuncia que a partir de febrero 1.2 millones de vehículos transitarán la capital diariamente. Tribunal Supremo Electoral informa que aumentará la cantidad de centros de votación en comparación a la elección pasada, por lo que el lugar en el que usted votó en 2019 podría cambiar. Localizan muerta una ballena azul de 12 metros en las playas de Champerico, Retaluleu. De acuerdo a las autoridades, los avistamientos de estos mamíferos son poco frecuentes. Gobierno mexicano confirmó este viernes que 29 personas fallecieron, entre ellas 10 militares, durante el operativo de la recaptura de Ovidio alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán. Buenas noches, gracias por sintonizar esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hoy, viernes, que se acaba pues la semana laboral, la primera del año 2023. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, buenas noches para todos nuestros televidentes. Además, inicia el fin de semana, pero igualito hay que mantenerse informados, así que vamos de inmediato con las noticias de la jornada. Hay muchas noticias este día. Lamentable un supuesto cortocircuito provocó un incendio en el cantón Cumbre de Guadalupe, en la aldea Santa Rosita, en Villa Canales, el cual destruyó la vivienda de al menos 10 familias. Además, los bomberos voluntarios trasladaron hacia el Hospital Roosevelt a una mujer que resultó con quemaduras de primer y segundo grado luego del siniestro. Los socorristas relataron que se les dificultó la atención de la emergencia debido al difícil acceso y la lejanía del cantón, por lo que tuvieron que desplegar un vehículo de ataque rápido para trabajar. Además, tuvieron que intervenir pobladores y agentes de la PMT para ayudar con el traslado de agua para sofocar las llamas del incendio. Y los vecinos de la colonia El Esfuerzo 1 en la zona 12 de Cobán, en Alta Verapaz, se vieron sorprendidos este viernes luego de localizar en el fondo de un tragante del lugar el cadáver de una persona. Según los bomberos voluntarios, extrajeron el cuerpo sin vida de la persona. Sin embargo, no se pudo realizar la identificación. Por lo tanto, será el INACIF quien determine las causas de su muerte y la identidad de la víctima. Y en más noticias, desde diciembre los casos de coronavirus comenzaron a presentar un repunte en el país y aunque se prevé que la siguiente semana estos suban aún más por las fiestas de fin de año, ahora la positividad se mantiene en un 14.8%. Hace 2 semanas estaba en un 25%. Además aseguran que las alarmas se encienden si se nota un incremento de casos en los hospitales que ahora llega al 18% y donde más del 90% no están vacunados. Sin embargo, se mantienen los monitoreos a nivel nacional, así como los análisis de muestras para determinar si se detectarán nuevas subvariantes que puedan generar preocupación. La gente se alerta y cuando tiene algún síntoma ya tiene como cultura, en muchos casos, ir a solicitar la prueba. Lo que le explicaba, los porcentajes de positividad nos dieron la señal de que íbamos hacia arriba y en este momento ya los porcentajes de positividad empezaron a bajar. Estamos más o menos en un 14.8%. Y el número de tamizados no deja de bajar. No deja, sí, de bajar porque como que la gente ya dijo, bueno, ya pasó esto. Ahora, el número promedio excedió las 10.000 pruebas, diarias, y por eso es que llevábamos un control. Como siempre, los fines de semana la gente no está tan enfocada en hacerse la prueba. Y aunque ya hay países de la región que han comenzado a requerir pruebas de COVID-19 a aquellos que han estado en China o en países con las nuevas variantes de preocupación, por ahora el Ministerio de Salud no tomará medidas restrictivas o de esa índole.
En una entrevista a Prensa Libre y Guatevisión, el ministro de Salud, Francisco Coma, dio a conocer que no tomarán medidas con los viajeros provenientes de China. Señala que epidemiológicamente aún no hay alerta ni de la OMS ni de epidemiólogos del ministerio que los lleven a tomar medidas restrictivas por el momento. Lo que estamos viendo es un gran volumen de contagios al mismo tiempo. Ese es el inicio de la pandemia, no preparados. Y el reflejo para nosotros es cómo este confinamiento, el encierro, generó la imposibilidad de tener ese sistema de inmunidad de rebaño, por ejemplo. Realmente no hemos recibido ningún tipo de alerta nosotros por parte de la Organización Mundial de la Salud. Si bien se habla de que es una variante que tiene un mayor nivel de transmisibilidad, también es cierto que los resultados como tal de la enfermedad igual siguen siendo la gran mayoría de personas con sintomatología leve. Bueno, y algunos padres de familia llevan a vacunar a sus hijos porque dicen que los establecimientos educativos lo piden como requisito. Sin embargo, el ministro de Salud asegura que nadie está obligado a vacunarse, aunque sí se refirió a la importancia de la inoculación. En medio del regreso a clases presenciales, la vacunación contra el COVID-19 ha comenzado a tener mayor demanda, ya que algunos padres aseguran que los establecimientos lo piden como requisito. Le toca su segunda dosis y en cuestión del tema de estudios nuevamente, pues algunos establecimientos sí lo exigen, ¿verdad? Yo creo que también es parte de la responsabilidad de los padres de familia. El ministro de Salud, en una entrevista a Prensa Libre y Guatevisión, indicó que ningún establecimiento puede obligar a los padres para que sus hijos deban tener esquemas completos de vacunación. Primero, la vacuna no es obligatoria y nadie puede exigir la obligatoriedad en la vacuna. Esto es un acto plenamente voluntario a decisión de los padres de familia. Coma también señaló que ahora el ministerio cuenta con vacunas suficientes y que en los puestos de vacunación la demanda sigue siendo baja, pero si en algún momento se incrementa, podrían acercar las vacunas a los centros educativos por medio de jornadas. Agregó que aunque los pacientes con mayor riesgo de tener complicaciones son aquellos que tienen comorbilidades, es importante que el resto de la población pueda tener acceso a las vacunas. El ministro también dio a conocer que aunque exista un incremento de casos, las clases presenciales se mantendrán, ya que las variantes actuales no generan patologías graves. El impacto psicológico, el impacto social sobre la población infantil que estuvo tanto tiempo aislada, realmente es muy, muy alto. Y por lo tanto, la visión que se tiene es que en la medida que el niño puede ir regresando a la normalidad en sus actividades diarias, igual iremos reconstruyendo ese tiempo perdido durante la pandemia o el rezago sufrido. Creo que en ese sentido no tenemos ningún tipo de indicador que nos motivara a generar ningún tipo de medida pensando en regresar a una modalidad híbrida. Con imágenes de Juan Diego González y Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Ahora bien, los centros educativos del sector privado en Escuintla ya se preparan para recibir a los más de 8.800 estudiantes, entre niños y jóvenes, quienes volverán a las aulas la próxima semana. Por lo anterior, buscan implementar medidas de bioseguridad. El uso de mascarilla en el claustro de maestros continuará, mientras que en los estudiantes quedará a criterio de los padres de familia. Sin embargo, se evitará tener las aulas saturadas y se estará aplicando gel antibacterial. El tránsito de la ciudad de Guatemala anuncia que a partir de la otra semana podría incrementar la carga vehicular. De acuerdo con las autoridades, a principios de febrero, 1.2 millones de vehículos transitarán a diario en la capital. Durante la otra semana, la carga vehicular podría incrementar en los diferentes puntos de la capital de Guatemala. Según Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala, informó que muchas personas del sector público y privado, universidades y algunos colegios privados retomarán sus actividades, por lo que podría ocasionar el incremento de tiempo en el tráfico. Nuestros cálculos los tenemos a razón de 40 colisiones diarias con el aumento del parque vehicular, la posibilidad de casi 100 vehículos averiados y, ojo,
la posibilidad de que la hora pico aumente entre 15 y 20 minutos más, especialmente durante el horario de la mañana. Hemos tenido sí un aumento del parque vehicular, pero no hemos tenido un cambio, por ejemplo, en la infraestructura para estacionamientos en las universidades, y durante la tarde-noche esos van a ser los puntos bastante preocupantes, álgidos y críticos. Montejo agregó que según los estudios que tiene el Departamento de Tránsito, la carga vehicular será sobre el Atlántico a la calle Martí, la ruta interamericana hacia la calzada Roosevelt, los automotores que vienen del Pacífico al Aguilar Batres y por último toda el área central de la capital, zona 10, zona 9, 13, 14, 15 y parte de carretera El Salvador. La PMT Guatemala estima un aproximado de 1.2 millones de vehículos transitando para principios de febrero, debido a que ya la mayoría de actividades laborales y educativas estarán vigentes. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Bueno, y tras el aumento al precio de los combustibles en Quiché, especialmente en el diésel, que subió unos 4 quetzales por galón, los vecinos se preparan para el inevitable encarecimiento de los productos de la canasta básica. Los comerciantes han asegurado que hacen todo lo posible por mantener los costos para no afectar a los consumidores, pero el alza viene de los proveedores y eso hace que sea imposible mantener los precios. Las autoridades de la DIACO expresaron que es inminente el aumento a los productos de la canasta básica, esto como resultado del incremento en el precio de los combustibles en Quiché. Aseguraron que lo único que queda es hacer conciencia en los comerciantes para que el incremento sea justo. Y viajar en la ruta interamericana para muchos es un calvario. Un ejemplo es el tramo entre Huehuetenango y La Mesilla, la frontera con México, donde a pesar de que se hacen trabajos, la gremial de transporte dice que son de mala calidad. El bacheo se aplica sobre el asfalto que ya está. Una máquina hace un raspado y luego se coloca una nueva capa, la cual no es resistente para la carga vehicular en la ruta interamericana, según la gremial de transporte. Los pilotos denuncian que en el caso del tramo a la frontera, el asfalto recién colocado se ha tenido que cambiar y en algunos tramos ya hay baches, lo cual confirma la mala calidad de la obra. En el paso de Pistal hay grietas, hundimientos, derrumbes. El gobernador Jorge Juan de León dijo que se espera avanzar en la colocación de puentes donde ya se tienen algunos derechos de paso, mientras que en el caso del bacheo hay una empresa contratada a cargo de esa obra. Y el incremento en el precio de las gasolinas y el diésel preocupa nuevamente a los pilotos y transportistas en Quetzaltenango, que nuevamente ven afectados sus ingresos debido a que no pueden elevar el precio al pasaje urbano. En Xela, este viernes, el galón de diésel se cotizó en 36.29 quetzales y el de súper en 33.29, mientras que el galón de regular se vendió en 31.89 quetzales. Para la coordinadora de transporte de Quetzaltenango, el incremento en el precio de las gasolinas es un golpe a la economía de los guatemaltecos y de los transportistas que resienten una vez más el costo del carburante. Durante noviembre del 2022, transportistas en varios departamentos del país llevaron a cabo bloqueos de carreteras para obligar al gobierno a liberar a las gasolinas de impuestos. Sus demandas aún están bajo análisis del Ejecutivo y del Ministerio de Energía y Minas. Y tenemos más noticias. Se ha confirmado la identificación de 2 mujeres más entre los cuerpos hallados en diciembre pasado en una fosa clandestina que estaba en una casa de la colonia Santa Faz, en zona 18. Autoridades han confirmado la identificación de 2 víctimas mortales más halladas en una fosa de la colonia Santa Faz, en zona 18. Una de ellas es María de los Ángeles Cubulé Ortiz, de 20 años. Ella desapareció el 4 de mayo de 2022. Ella residía en la colonia El Rosario, en zona 18, y ese día salió de su casa hacia la colonia Maya a comprar leche para su bebé. No regresó. La familia de María de los Ángeles avisó a la policía de su desaparición y la alerta Isabel Claudina se activó 2 días después, el 6 de mayo. La otra víctima identificada es Carol Michelle Díaz Ordóñez, de 16 años. Según la investigación de la Fiscalía de Femicidio, la menor residía en la colonia Camposeco, en zona 16. Ella desapareció el 25 de abril de 2022.
Hasta el momento, el patrón de desaparición de las mujeres encontradas enterradas en una fosa clandestina predomina que salieron de su casa a comprar y no volvieron. Las víctimas mortales murieron estranguladas, aún falta por identificar 3 mujeres. El comportamiento de las desapariciones, por lo menos con las identificadas, lleva una secuencia cronológica. Carol Michelle no regresó a su casa en abril, María de los Ángeles en mayo y las hermanas Lorena Noemí Ramírez Mayorga y Jocelyn Maeli Punay Mayorga desaparecieron en junio. Además, la única víctima mortal de las identificadas que no residía en zona 18 es Carol Michelle. Los cadáveres fueron descubiertos en la fosa clandestina de uno de los ambientes de la casa del lote 4 Manzana F en Santa Fa, zona 18. Esa vivienda está pintada de color verde, es de un piso y desde hace varios años los propietarios la dejaron en abandono. Las investigaciones de las autoridades apuntan a que el inmueble estaba siendo habitado por pandilleros del barrio 18. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Por otra parte, las investigaciones del Ministerio Público por el asesinato de Génesis Ishkahop, de 7 años, quien fue localizada muerta, alcanzan ahora a vecinos y familiares, con el fin de determinar si existen más personas implicadas en ese crimen. Los investigadores han recabado relatos de los residentes de Ciudad Peronia, en zona 8 de Villanueva, lugar de donde era originaria Génesis Anayeli, así como los testimonios de los niños y adultos que compartieron con la víctima por última vez y detalles del lugar donde desapareció, indicó una fuente del Ministerio Público a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión. El Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público detalló que el expediente fue trasladado a la Fiscalía contra el Delito de Femicidio por razón de la especialidad, quien tendrá a su cargo las pesquisas correspondientes. El cadáver de la pequeña fue localizado en el interior de una vivienda ubicada a 40 metros de donde residía. Del inmueble fueron decomisados algunas latas de cerveza, ropas, zapatos, objetos de uso personal, entre otras, para el respectivo análisis. En la residencia también se podría realizar una prueba de luminol para detectar la presencia de sangre y comprobarla con el ADN de Génesis Anayeli, lo que les permitirá determinar el lugar donde fue asesinada. Actualmente, la referida casa se encuentra con el cintillo de evidencia del Ministerio Público. La investigación se ha extendido luego que uno de los señalados, Jairo Daniel Chamalé Elías, desde el banquillo de los acusados, señaló que el día del crimen, una persona conocida como el Chema, amigo del padre de Génesis, y otros hombres le entregaron un costal en el cual estaba el cadáver de Génesis y le ordenaron que lo enterrara. Por la muerte de la pequeña guardan prisión preventiva y enfrentan proceso penal 3 hermanos, Edwin Giovanni, Luis Ángel y Jairo Daniel, todos de apellidos Chamalé Elías, sindicados de femicidio, violación y secuestro. El INASIF informó que la causa de muerte de Ishkahop Cristóbal fue asfixia por estrangulamiento. No obstante, el MP considera que existen indicios de agresión sexual en contra de Génesis. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión Sara Solórzano y Andrea Domínguez. Bueno, en más noticias, el ex candidato presidencial Manuel Valdizón este viernes fue presentado ante un juez de turno debido a que en la requisa que se realizó en Mariscal Zavala el jueves pasado se le decomisaron un teléfono celular, un chip, cargadores y bebidas alcohólicas. En audiencia de primera declaración ante un juez penal de turno se conoció la citación del Ministerio Público, pero el juzgador, luego de analizar lo decomisado, resolvió dictar falta de mérito a favor de Valdizón, por lo que no se abre investigación en su contra. Sin embargo, al ex guerrillero César Montes, quien también se encuentra en Mariscal Zavala, se le decomisó un receptor de señal de internet y un chip, y a él un juez lo ligó a proceso penal el jueves pasado. En el caso Odebrecht, Valdizón también este viernes compareció en audiencia de primera declaración. La sesión fue a puerta cerrada por la reserva ordenada. Convivex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta. Vamos a cambiar de tema porque este viernes se oficializó la decisión del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral de dar marcha atrás con varias reformas que se habían hecho a 4 de sus reglamentos. Esto luego de la crítica y el desacuerdo que mostraron los partidos políticos. Entre los principales temas se encuentran que nuevamente se elegirá el espacio en la papeleta por orden de inscripción. Se solicitarán nuevamente requisitos penales, así como finiquito. También se elimina el permiso que los partidos debían solicitar para llevar a cabo actividades, sumado a que se amplió de 3 a 5 días el plazo para que los partidos presenten sus descargos por campaña anticipada.
Nosotros presentamos esa reforma, sin embargo, causó algún escozor o alguna inconformidad en partidos políticos, algunos temas como el que menciona. Y nosotros, practicando la democracia desde casa, en las reuniones que tenemos mensuales con los partidos políticos y con los secretarios generales de partidos, que es una segunda reunión, ellos nos manifestaron esto y nosotros democráticamente permitimos un ejercicio. Bueno, y para las elecciones de este año, el Tribunal Supremo Electoral incrementará en cerca de 900 los centros de votación respecto al 2019. Esto debido al crecimiento del padrón electoral. Sin embargo, podrían hacer cambios en el lugar donde usted ha votado. En el 2019 hubo 2.872 centros de votación y este año se instalarán 3.770, es decir, 898 centros más que hace 4 años, según las proyecciones que tiene la Dirección Electoral del TSE. Esto obedece al crecimiento del padrón electoral, ya que actualmente concentra a 8.9 millones de personas que estarían aptas para votar, es decir, que aumentó en 800,000 personas desde las elecciones del 2019. La estimación es que lleguen aptas para votar 9.4 millones de personas. Siempre habrán centros de votación en las cabeceras municipales, ahí habrá algunos municipios que requieran más cantidad de centros de votación, todo de acuerdo a al crecimiento del padrón en los municipios, y también vamos a colocar o a instalar más centros de votación en las comunidades rurales que cumplen con los criterios establecidos en la ley electoral y de partidos políticos. En ese caso, pues vamos a contar con 1.213 comunidades rurales en los que se van a instalar centros de votación. Sin embargo, podrían haber algunos cambios en el centro donde las personas votaron hace 4 años. Claro que sí puede cambiar para algunos ciudadanos el centro de votación donde le corresponde votar, siempre procurando que quede cerca de su residencia electoral. En el caso de las comunidades rurales, ahí sí efectivamente seguirán votando en la comunidad rural donde votaron, a menos que exista un cambio porque en esa comunidad ya no se dé abasto el centro de votación, pero la comunidad rural más cercana sí tenga un inmueble adecuado y ahí se instala el centro de votación. De momento el TSE mantiene vigentes los eventos para la impresión de papeletas y para la compra de atriles y mesas electorales con miras a las votaciones. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Convivex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Tenemos más información. La Comisión Permanente del Congreso convocó para el lunes la primera sesión extraordinaria de 2023, en la que se pretende convocar a quienes busquen postularse a los cargos de miembros titular y suplente ante el directorio del RENAP como representante del organismo legislativo. Además, se busca iniciar con la aprobación de la ampliación del subsidio a la tarifa social de la energía eléctrica por 6 meses más. Esta sesión será la antesala del informe de gobierno que debe rendir el presidente Alejandro Giammattei el próximo sábado 14 de enero en el Congreso. Y vean esto, integrantes de la iglesia San Francisco de Asís en Panajachel, en Sololá, denunciaron el robo de la imagen del Niño Dios. El hecho ocurrió esta mañana y fue captado por cámaras de videovigilancia de la iglesia. Por medio de redes sociales se solicitó apoyo para ubicar a la familia que sustrajo de manera ilegal la imagen. Que venden leña y todo eso, si son de Panamá, los conocen. ¿Sí? Ahí está, ese. Lo agarra. La niña se subió a... La niña cuando estaba amarrado, se subió después Ahí hay gente viendo. Por aquí aparece en el... Buenos días. Buenos días. Si estaba el hermano Juan Carlos listo, estaba... Mire, yo digo que el hermano Juan Carlos no. Estaba allá en el altar, no sé. Ah, no, es otro señor. Ya lo fueron a levantar. No, está 3:30 de la mañana se levanta. Ahí está, ¿ves? Se lo lleva. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Se olvida bien la cara, hermano? Casi no tanto. ¿Ah? No se ve el rostro. Pero sí la apariencia de las personas, sí. Son 3 personas. Son más, son 5. No se ve bien el rostro. Fíjese que la sugerencia es
que mejor se vaya a la PMT porque a mí así me pasó con la bolsa que envié. Allá sí, ya vieron lo que ya vino, que iban a ver si nos ubicaban para él. Es traje de chichi. Sí. Traje de chichi, pero pues. en la cámara de allá ellos lo pueden ubicar también. Yo digo que sí, tienen varios. Porque ayer en la misa estaba que no salió. Bueno, cientos de feligreses asistieron a la parroquia de Cuyotenango a presenciar la misa en honor a los 3 Reyes Magos, oficiada por el obispo Pablo Vizcaíno. Luego del acto litúrgico aprovecharon para prender velas y agradecer por los favores obtenidos durante el año, mientras que otros llegaban desde muy lejos con peticiones de salud y prosperidad. El municipio de Cuyotenango celebra la feria patronal en honor a los Reyes Magos, por lo que cientos de personas visitan el municipio para rezar a los Reyes Magos, mientras que otros aprovechan para degustar del chojín en caldillo, que es el plato típico de ese municipio. ¿Podrían ayudarme con una asistencia médica? Ahora coordinamos la ambulancia, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presenta. Bueno, siempre agradecemos todos sus mensajes enviados a través de Guate Reporta. Eder Freddy Morales nos envió el video que muestra la acumulación de basura en la pasarela ubicada en la terminal de la cabecera de Huehuetenango. El puente peatonal tiene instalado vallas publicitarias de 1 metro de alto que obstruyen la visibilidad, situación que es aprovechada por vecinos, pues dejan tiradas bolsas de basura sin que les importe la contaminación que generan. Y Ronald Barrios nos compartió información sobre el torneo de ajedrez que se efectuará mañana sábado 7 de enero en Casa Nog, a un costado del Parque Central de Shela. Será por equipo de 3 integrantes. La inscripción o información al teléfono 4723-4512. Cabe agregar que en los últimos años Quetzaltenango ha destacado en campeonatos de ajedrez a nivel nacional e internacional. Bueno, y este viernes 6 de enero se celebra el Día de Reyes, por ello, este día muchas personas se dieron cita en la cabecera de Chimaltenango, porque la localidad es un punto de concentración para apreciar los bailes de disfraces que presenta el Internacional Grupo Juvenil Chimalteco, que este año cumple 57 años de llevar sana distracción a niños y adultos. Los personajes que engalanaron las calles son sacados de series de televisión y de películas infantiles y de terror. Y las coreografías que se presentaron fueron preparadas con meses de anticipación para ofrecer un espectáculo único y de calidad al público. Aló, ¿me podrían ayudar con una asistencia en el camino, por favor? En unos momentos te asistimos, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presentó. Y en otros temas nacionales, a escasos metros del antiguo muelle de Champerico en Retaluleu, fue localizado por pobladores el cadáver de una ballena azul. Esta mañana un grupo de pobladores localizaron el cadáver de una ballena azul de 12 metros en la orilla de la playa de Champerico. Este animal es una ballena azul. Fui la primera persona que la localicé aquí en el puerto de Champerico, después tiré mi video por el Face y como les digo, ¿verdad? Estas solo se encuentran a 90 millas mar afuera. Y ya la segunda vez, la otra vez allá por el rancho Don Rami salió una ballena. Esta es la segunda. Que es algo lamentable, ¿va? Lo que sucedió con este animalito, porque precisamente hace 3 días la vimos a orillas de la playa. Nosotros con mi esposa andábamos pescando y andaba una mancha de toninas hacia un lado y la vimos ya que flotó hace 3 días ahí por el río de Acapán. Y solo miramos que flotó y le digo a mi esposa, esta no es una tonina, esta es una ballena porque es bastante grande. Pero nunca nos imaginamos, ¿va? Que fuera a encallar en este lado. Segunda vez que encalla una ballena en este puerto de Champerico. Pobladores alertaron a las autoridades correspondientes para el traslado del cetáceo. El personal de la comuna acudió al lugar y trabajó durante 2 horas en la excavación de donde fue enterrado, a 200 metros de la playa. Hace ratos que salió una ballena por acá. Ahorita vecino de Champerico vine a ver cómo está este específico ahí. Yo pienso que más aún los extraños de esta localidad, pues
Es admirable, es una especie que no se ve solo por televisión, ¿verdad? Pues ahora lo están viendo, pues, lastimosamente en estas circunstancias, ¿verdad? De acuerdo a las autoridades, los avistamientos de estos mamíferos son poco frecuentes y aseguran que se trata de un espécimen joven. Es una Balaeniptera musculus. Tenía una medida de 12 metros de largo y un peso aproximado de 14 toneladas. Para el cuidado, digamos, o el resguardo de nosotros, ¿verdad? Los humanos, es no acercarse mucho a estos espécimen porque en cualquier momento pues pueden explotar, ¿verdad? Y por la acumulación de gases que genera el contacto ya con el medio, ¿verdad? Entonces, sí recomendar a la población de que cualquier cosa pues notificar a las entidades correspondientes y pues posteriormente alejarse del espécimen para no sufrir algún percance. Autoridades señalaron que se desconocen las causas exactas de la muerte de la ballena, pero no se descarta que sea por enfermedad o intoxicación. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Bueno, y desde hace algunos meses Puerto Quetzal ha tenido dificultades para recibir los barcos que vienen con materia prima y otros productos. Actualmente hay alrededor de 14 barcos varados. Desde hace varios meses se ha visto esta problemática. Por ejemplo, en APM Terminals desde agosto paralizó labores por un ataque cibernético y estaba al 100% de su capacidad. Debido a eso, Puerto Quetzal tuvo que suplir esa parte y atender el pico alto de productos perecederos que ingresarían al país. Ahora, desde el 31 de diciembre pasado, han estado entre 14 y 18 barcos varados, lo que se traduce en atrasos de ingresos de mercadería. Es una situación muy complicada porque eso cuesta más o menos $25,000 diarios un barco cada día que un barco está esperando allí en alta mar. Y eso pues suma, pues quien paga eso al final somos los que consumimos los productos que se hacen con esas materias primas que vienen ahí o producto terminado que viene al país. Fanny de Estrada comenta que esta situación tiene que ver con la eficiencia y con la infraestructura tan rezagada de puertos que el país tiene, pues ese puerto fue construido hace más de 50 años, por lo que es urgente una política de modernización. Es urgente y quizá una de las tareas más importantes que quedan para este año y para el gobierno que viene, prioridad número 1 es entrarle a la infraestructura, las oportunidades que tiene el país que podrían ser mucho mejor aprovechadas con una infraestructura que nos ponga a la altura siquiera de Honduras, por ejemplo, en carreteras siquiera de El Salvador, por ejemplo, sin hablar de que nos vamos a ir a comparar con... Lo que esperan es que la reacción sea rápido, pues también hay dificultad para los barcos que deben salir del país, haciendo que la competitividad se ponga en riesgo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. La desaparición de las AAS. Persigamos la maldita y asquerosa corrupción. Esto es personal. No me voy a detener hasta que acabemos con esa desnutrición de nuestros niños. Yo no quiero ser reconocido como un esa es mi historia de este país. Bueno, ya saben, la cita es para el próximo lunes en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, nuestro primer reportaje del año. Así es, nosotros vamos a una pausa. Ya volvemos. En breve le contamos cuál fue el producto agroindustrial más importante de las exportaciones y el segundo mejor del total de exportaciones del país. Volvemos con información económica. Grupo Q presenta. Continuamos con más información, pero esta viene a cargo de Paula Osaeta. Porque es momento de que hablemos de dinero.
María Luisa, Alberto, buenas noches. Hoy les cuento que según los datos que recabó CABI para fin de año, el índice de confianza del consumidor tuvo una fuerte caída en diciembre del 2022, presentando un cambio mensual de menos 10.4%, quedando en 75.5 y con una nota muy por debajo de los 100 puntos de referencia, dejándolo en un ambiente pesimista para los consumidores de Guatemala. Recordemos que este índice emula el sentimiento del consumidor calculado en base a algoritmos y utilizando como fuente informativa la intensidad de búsquedas de términos específicos en los motores de búsqueda por Internet. Un índice por encima de 100 se interpreta como entusiasmo por parte del consumidor. Por el contrario, un índice debajo de 100 se interpreta como contracción o pesimismo. Y en otros temas, le cuento que en el 2022 el café fue el producto agroindustrial más importante de las exportaciones y el segundo más importante del total de exportaciones del país. ¿Cómo finalizó ese año y qué planes tiene el sector para el 2023? Acá le cuento. El año cafetalero finalizó. Este fue del 1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022. En esta temporada se exportaron 4.33 millones de quintales de café oro, equivalentes a 3.32 millones de sacos de 60 kilogramos. Es equivalente a una exportación total de más de 1.000 millones de dólares. Muy pocas veces café ha rebasado estas cifras y estamos muy contentos de haberlo hecho. El café fue el producto agroindustrial más importante en las exportaciones de Guatemala. El destino principal es Estados Unidos con un 44% y el segundo es Canadá con un 8%. Para continuar liderando las exportaciones durante el 2023, Anacafé puso en marcha el programa Rentabilidad Sustentable para el sector café. Esta nueva metodología contempla utilizar las herramientas agronómicas, administrativas y financieras, pero de manera integral. Y lo que queremos es que cada caficultor, no importando el tamaño de caficultor, ya sea pequeño, mediano o grande, se convierta en un empresario del café. Esto será de gran beneficio para poder enfrentar el gran problema que han identificado sobre la caficultura, que es la ausencia de rentabilidad, es decir, escasez de dinero al finalizar la cosecha. Con el programa están haciendo unidades productivas modelo de rentabilidad a nivel nacional para capacitar masivamente a todos los caficultores. Y hoy en Hablemos de Dinero les voy a platicar sobre lo difícil que es retomar las ganas de trabajar luego de haber tenido el descanso de Navidad y Año Nuevo. Y es que pareciera que cuando tenemos que regresar, ni nuestra mente ni nuestro cuerpo están listos para retomar el ritmo o la rutina. Es por eso que hoy le daré algunos consejos que podría hacer más fácil ese regreso. Restablezca sus metas e intenciones. Después de las vacaciones es el momento perfecto para revisar lo que planeó originalmente para este año y revise si aún se alinea con lo que quiere lograr y si todavía se siente entusiasmado. Algo que ayuda mucho, sobre todo en las mujeres, es la forma de vestirse. Y es que depende de cómo se arregle, eso afectará su energía, le dará confianza y tendrá efectos en su estado de ánimo. Trate siempre de planear su outfit del próximo día, esa es una buena motivación. Modifique su entorno, no importa si trabaja en su casa o en la oficina. Trate de cambiar de lugar las cosas de su escritorio o limpie sus gavetas. Cambie el fondo de su computadora o agregue plantas. El impulso es creado por los pequeños pasos que da cada día. Esto crea seguridad y confianza. Así que empiece cumpliendo tareas y poco a poco verá que estará tomando el ritmo que tenía previo a las vacaciones. Espero que tome estos consejos en cuenta. Le deseo un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Grupo Q presentó el reporte económico a cargo de Paula Osaeta. Muchas gracias. Y tenemos más información, pero luego de la pausa. Gobierno mexicano confirmó este viernes que 29 personas fallecieron, entre ellas 10 militares, durante el operativo de la recaptura de Ovidio alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán. En
noticias del mundo, la Cámara Baja del Congreso estadounidense seguía paralizada este viernes en busca de un acuerdo para elegir a su presidente. El republicano Kevin McCarthy, favorito para sustituir a la demócrata Nancy Pelosi, logró convencer a los seguidores de Donald Trump para que voten su postulación. Se trata de su primer avance en el cuarto día de negociaciones y 12 rondas de votación. El enfado era evidente entre los miembros del partido en medio de acalorados debates. El titular de la Cámara Baja necesita 218 votos para ser elegido. Actualmente McCarthy tiene 213 votos. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera centrar su atención en el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos durante una reunión que sostendrá en la Ciudad de México con los líderes de México y Canadá la próxima semana. Así lo dio a conocer el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a periodistas de la Casa Blanca. La agenda de Biden incluye la discusión de las cadenas de suministro, el fentanilo, el cambio climático, la migración y los cárteles de la droga. Cuando se le preguntó a Kirby sobre los pasos específicos que Estados Unidos le gustaría que México tomara para detener la producción y contrabando de drogas, el funcionario aseguró que no quería adelantarse a la cumbre. Y el gobierno mexicano confirmó este viernes que 29 personas fallecieron, entre ellas 10 militares, durante el operativo de la recaptura de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. De las 29 muertes, 19 presuntos delincuentes fallecieron durante el operativo y los enfrentamientos que se registraron en las horas siguientes. Ningún civil inocente perdió la vida, según expresó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. En conferencia de prensa, Sandoval detalló que durante el operativo unos 25 vehículos con personas armadas agredieron a los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Autoridades mexicanas dieron a conocer que ninguna agencia de los Estados Unidos intervino en la detención de Guzmán López. Armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el aeropuerto internacional. Y a propósito de este tema, un juez federal otorgó a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, una suspensión de plano contra el proceso de extradición a Estados Unidos, luego de que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán fuera capturado en la localidad de Jesús María, Sinaloa, como resultado de un operativo orquestado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Luego de su detención, el cabecilla del Cártel del Pacífico fue trasladado vía aérea hasta una fiscalía federal en la Ciudad de México, por lo que sus defensores legales presentaron ante un distrito de amparo de materia penal de la capital mexicana 2 escritos para evitar que El Ratón fuera puesto a disposición del gobierno de Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y legisladores recordaron cómo hace 2 años, el 6 de enero del 2021, miles de personas asaltaron el Capitolio norteamericano. Esto con el objetivo de intentar detener la certificación de los resultados de las elecciones de 2020, impulsados por afirmaciones del expresidente Donald Trump. Han pasado 2 años desde uno de los días más oscuros de la historia de Estados Unidos, el ataque contra el Capitolio. El 6 de enero de 2021, miles de partidarios del expresidente Donald Trump intentaron interrumpir la certificación electoral de las presidenciales 2020. Para recordar el trágico evento que causó la muerte de 5 personas, el presidente Joe Biden otorgó la Medalla Presidencial de Ciudadanos a una docena de individuos que resistieron los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales. Defender y proteger nuestra democracia también significa que, a pesar de nuestras diferencias de opinión, debemos decir claramente, con una voz unida, que no hay lugar en Estados Unidos para la intimidación de los votantes. Cero, nunca. Y la violencia política son completamente contrarios a la noción de democracia. Y en el Congreso, los legisladores también recordaron el ataque y a los agentes que defendieron el Capitolio, incluyendo a quienes fallecieron en la refriega. Las cicatrices físicas, psicológicas y emocionales aún están abiertas. Sin embargo, del horror indescriptible surgió un heroísmo extraordinario. Los héroes encargados de hacer cumplir la ley se enfrentaron a las insurrecciones para proteger el Capitolio, el Congreso y nuestra Constitución.
Más de 950 personas han sido acusadas por la insurrección y 192 fueron ya condenadas. En el último año, un comité de la Cámara de Representantes investigó extensivamente los hechos y sus posibles culpables, afirmando que el expresidente Donald Trump fue el principal responsable. El presidente Trump encendió la llama, echó gasolina al fuego y se sentó en el comedor de la Casa Blanca durante horas viendo cómo ardía el fuego, y hoy todavía sigue avivando esas llamas. Ese fue su extremo abandono del deber. A pesar de que el presidente siempre se ha definido inocente, el comité recomendó el mes pasado al Departamento de Justicia formular cargos criminales contra el exmandatario republicano. El Departamento de Justicia está aún evaluando posibles condenas, mientras un 6 de enero, según varios expertos, podría otra vez ocurrir si los legisladores no actuarán para proteger la democracia estadounidense y los procesos electorales futuros. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Bueno, María Luisa, llegó el momento de hablar de cultura porque Guatemala recibe el año con nueva música. La banda Capitán Eléctrico lanzará su nuevo disco en las próximas horas. En el 2022, la banda nacional Capitán Eléctrico presentó algunos adelantos de su primer disco, incluyendo Puente, que, en palabras de sus integrantes, cuenta la historia de una relación amorosa que se desarrolla a la distancia y que con el pasar del tiempo se dan cuenta de que ya no son las mismas personas que cuando se enamoraron. Ya no sé si te amo más, eres tan diferente. Y con un concierto en el bar El Ataque, la banda lanzó en noviembre la canción El 10, inspirada en una tierna historia en la que un niño se enamora de una niña y ansía que llegue el recreo para poder verla. El nombre hace referencia a los capitanes de los equipos de fútbol. Ahora Capitán Eléctrico le da la bienvenida al 2023 con el estreno del disco titulado 7. Pero, ¿por qué lleva este nombre? Sus integrantes nos lo explican. ¿Sabes cuántos integrantes tiene Capitán Eléctrico? No sé. ¿Cuántos tiene? Ayúdame a contar. A ver. Batería, 1. Vini. Bajo, Ale. 2. Guitarra, Pedro. 3. Percusión, Palmita. 4. Teclados, Joy. 5. Voz principal, Colocho. 6. ¿Y tú? Y yo. 7. ¡Boom! Guatemala se escribe con G. A, B, C, D, E, F y G. 7. Porque 7 son las notas musicales. Porque yo nací el 27 del 7 del 87 a las 7 en zona 7. El disco 7 de Capitán Eléctrico estará disponible en plataformas digitales a partir de este 7 de enero, con imágenes de Álvaro González para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Hace tiempo que te vi y no supe cómo acercarme. Hace tiempo. Bueno, mire, y esta noche va a iniciar el cuarto cierre vehicular en el kilómetro 11 de la carretera El Salvador por los trabajos tras las grietas que hay en la zona. Nuestro compañero Henry Montenegro desde el lugar nos cuenta como todos los detalles. Henry, adelante, ¿cómo está el ambiente a esta hora? Además del frío, porque te vemos con bastante frío, Henry.
Alberto, María Luisa, muy buenas noches, qué gusto saludarlos desde el kilómetro 11.5 de carretera El Salvador, en donde en estos momentos está comenzando el cierre. ¿Y por qué digo que está comenzando? Es porque según la PMT de Santa Catarina Pinula se estará interrumpiendo el paso al menos del transporte pesado hasta que pueda quedar libre el tramo de este sector. Estamos en el paso a desnivel de Santa Rosalía, esto para evitar que quede alguno de estos vehículos de transporte pesado que lleven su mayoría productos varado en este sitio, ya que las rutas alternas no contemplan el paso de ese tipo de transporte. Mientras tanto, para los vehículos particulares el cierre comenzará justamente en las imágenes que le vamos en nuestras espaldas. Ahí se encuentra una serie de conos en donde se llevará a cabo el desvío para quienes se dirigen desde el oriente del país rumbo hasta este sitio en busca de llegar a la capital. Sin embargo, los trabajos que comenzarán esta noche y que finalizarán el próximo lunes a las 4 de la madrugada, o al menos es la previsión que se tiene, están relacionados principalmente a la recuperación del asfalto, es decir, se hará un tratamiento en la subcapa, así como también en la capa superior del asfalto, para posteriormente el que se pueda elaborar una nueva capa de concreto, o al menos eso es lo que se ha establecido dentro de los trabajos, como escucharemos a continuación con lo que menciona el portavoz de Covial, que es la unidad ejecutora a cargo de este proyecto, Luisinho Sánchez. Estaremos trabajando en la perforación de pilotes y en la recuperación de la estructura del pavimento en la base y subbase para posteriormente realizar la aplicación de la carpeta asfáltica días después. Estaremos realizando esa aplicación de asfalto y se estará anunciando a la población, y estos trabajos de aplicación de asfalto no van a requerir realizar un cierre vial. Bueno, y es que si usted utiliza esta vía, es importante que pueda tomar en cuenta cuáles son algunas de las rutas alternas que puede emplear durante el fin de semana, tanto si usted viene desde la capital con rumbo hacia el oriente del país o viceversa, y por lo tanto es el director de comunicación de EMETRA, Amílcar Montejo, quien este día dio algunos detalles de cuáles son algunas de las rutas alternas que pueden utilizar las personas durante este fin de semana. Los usuarios de vehículos particulares, de motocicletas, podrán utilizar la conexión de la 20 calle de la zona 10 hacia el área de Mushbal, y también tienen la opción de otra ruta alterna que sería el Boulevard Vistahermosa, pasando por el Boulevard Rafael Landívar y de esta manera conectarse al Boulevard La Montaña. Allí en ese sector puede ser que utilicen el Pulté, el área hacia Cristo Rey y puntos circunvecinos. Bueno, y es que para las personas que residen en este sector, según la PMT de Santa Catarina Pinula, sí se les permitirá al menos el paso para que puedan llegar a sus viviendas. Sin embargo, reiterar el horario, comienza el cierre este viernes a las 10 de la noche y finalizará el próximo lunes a las 4 de la mañana. Sin embargo, existe la posibilidad que incluso se pueda abrir antes, esto tomando en cuenta que se prevé que la próxima semana haya un incremento en cuanto a la circulación vehicular, principalmente en los ingresos a la capital, y es esta una de las razones por lo cual se podría abrir antes. Sin embargo, de momento continúa vigente hasta las 4 de la mañana. De momento ya ha comenzado a interrumpirse el paso acá en el paso a desnivel de Santa Rosalía, ya que estamos a tan solo algunos metros de donde está el área de los trabajos que se están realizando en el kilómetro 11.5, derivado de estas grietas que resultaron hace algunos meses. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, gracias por ese reporte. Nada más nos queda una duda. A mí me interesa especialmente saber si tienes información sobre si este cierre es este fin de semana o están programando más. María Luisa, te quiero contar que de momento este es el último de los 4 cierres que se programaron hace algunos meses. De acuerdo con la información que se tiene hasta este momento, este sería el último cierre que se haría en cuanto a trabajos. ¿Y cuál es la razón? Es que los siguientes trabajos que se harán son únicamente el echar, digamos de alguna forma, la capa de asfalto en el kilómetro 11.5, y por lo tanto esto ya no ameritaría un cierre total como los que hemos tenido anteriormente, y este es el cuarto, y por lo tanto de momento la previsión es que no hayan más cierres totales. Sin embargo, recordemos que de forma constante se actualiza la información, pero de momento esta es la información que se tiene. Muchísimas gracias, Henry, por ese reporte y justamente de la actualización de esa información, y que estar pendientes en las plataformas digitales de Prensa Libre y también de Guatevisión. Henry, que tengas excelente noche. Hasta pronto. Para ustedes, muy buena noche. Bueno, ya lo saben entonces, información importante para todas las personas que van o vienen en la carretera hacia El Salvador.
Ya sabemos entonces, cierre total, hay que tener precaución además. Con eso nos vamos a despedir esta noche agradeciendo su sintonía y volviéndole a recordar que toda la información que usted desee conocer en cualquier momento la consigue a través de las plataformas digitales de Prensa Libre o Guatevisión. Nos despedimos, Alberto, buenas noches. María Luisa, buenas noches, y vamos a hacerlo con esta nota curiosa, y es que un artista británico gastó 4.000 libras esterlinas, aproximadamente unos 38.000 quetzales, en la construcción de una réplica del Parque Nacional del Distrito de los Lagos en el Reino Unido. Con unos 200.000 ladrillos de Lego, que luego de 2 años en estar ensamblando las piezas, mostró al mundo su ingeniosa creación. Así nos despedimos. Buenas noches. How many Lego bricks has it taken to get to where you? In some way, it's taken Lego into art. Piece once, and if you class a Lego piece, as in that, being 10 metres high, I think, well, if I class that's 10 metres, and that's the distance